Muy buen día para todos. Antes, un asignatura de lineal. En este caso, vamos a trabajar el método simple correspondiente al último tema, programación de comienzo del semestre. El método simple es un algoritmo utilizado en la programación lineal para resolver problemas de optimización. En términos simples, busca encontrar la mejor solución posible a un problema dado, con ciertas restricciones, minimizando un objetivo. De esta manera, pues vamos a trabajar con a la última clase, donde estábamos trabajando variables, solamente tipos de variable, por eso se podía trabajar en el plano cartesiano. En este caso, vamos a tres variables, la cual es más conveniente a trabajarlo con este método. Por lo tanto, pues vamos a seguir las mismas condiciones que habíamos hecho en el tema de solución óptima y programación lineal, donde encontramos unas variables, una función objetivo y encontramos unas restricciones las cuales nos permitían realizar la gráfica. En este caso, el método de Gauss-Jordan, encontrar las soluciones a cada uno de los interrogantes. Vamos a arrancar con el ejercicio guía, el cual dice lo siguiente. Una empresa utiliza tres operaciones para armar tres tipos de juguetes: trenes, camiones y carros. Los tiempos diarios disponibles para las operaciones son 430, 460 y 20 minutos, respectivamente. Los ingresos por unidad de tren, camión, carro son de 3, 2 y 5. Tiempos de ensamble por tren en las tres operaciones son de 1, 3 y 1 minuto. Correspondientes por camión son de 2, 0 y 4 minutos y por carro son de 1, 2 y 0 minutos. Tener muy en cuenta que son los tiempos de ensamble en las tres operaciones. Cada uno de estos números de este tiempo indicado corresponde a una operación. Lo primero que hacemos es encontrar las variables. En este caso, le vamos a llamar x1, x2 y x3 a las cantidades diarias de unidades ensambladas correspondiente a los tres tipos de juguete. Y pues vamos a resumir toda la información del ejercicio problema. Sabemos que tenemos tres tipos de operaciones y cada uno en un determinado juguete, unos tiempos determinados y un tiempo disponible diario para la elaboración de cada uno de estos juguetes. Obviamente también vamos a indicar el precio de venta de cada uno de los juguetes, en este caso el tren de 3 euros, el camión de 2 euros y el carro de 5 euros. Entonces, se ha diseñado una tabla, pues nos va a permitir ir armando posibles ecuaciones para poderle dar solución a nuestro ejercicio. Ya tenemos nuestras tres variables correspondientes, 1, x2 y x2, entregadas para cada uno de los juguetes, trenes y carro. La función objetivo, en este caso, vamos a dar la variable z, corresponde a los ingresos. La idea es maximizar nuestra ganancia y el tiempo que vamos a utilizar para cada una de la elaboración de estos artículos. Las restricciones obviamente están acordadas de acuerdo al tiempo de cada operador y el tiempo máximo que pueden utilizar diariamente. Entonces, aquí pues podemos observar respectivas restricciones y por acá en esta partecita observamos que aquí la condición es de cero. Obviamente en un día se puede fabricar cero juguetes o una determinada cantidad de juguetes de acuerdo a la disponibilidad del tiempo y obviamente a su elaboración, ¿no?
La función objetivo, sí, ya está aquí obviamente indicada de color. Entonces, aquí está la función los ingresos, ya están las variables con su respectiva pues x1, x2, x3, restricciones. Y en este caso vamos a comenzar a hablar algo que de pronto es lo nuevo que se llama las variables de holgura. Las variables de holgura corresponden, en este caso va a corresponder a los operadores. Son tres operadores, los cuales les vamos a llamar S1, S2 y S3, teniendo muy en cuenta pues cada uno de los tiempos tan estipulados. Por lo tanto, la ecuación se amplía un poquito más y ya sabemos que cuando no aparece la variable, pues nosotros vamos a colocar un coeficiente de cero. Entonces, por favor, no olvidemos esta partecita. Vamos a señalarla, todo esto muy presente, porque esto nos va a permitir armar nuestro cuadro para poder encontrar, darle solución. Listo. Devolvemos un poquito. No olvidemos condiciones que tenemos y esto nos origina el siguiente esquema de cuadro. No lo subrayé totalmente como cuadro, simplemente se da una representación del espacio de Z, x1, x2, x3, S1, S2, S2, no olvidemos que estos tres, S1, S2 y S3 son los de holgura y el valor que ya me habían entregado, darle la solución al ejercicio. Esto sería en la fila. En la columna nuevamente aparece la función, la de ingresos y los de holgura. Con base a lo que teníamos anteriormente, pues vamos a llenar este cuadro. Allí tenemos cada uno de nuestros valores. Vuelvo a repetir, donde no aparece la variable, pues obviamente nosotros le colocamos cero. Esto va a permitir comenzar a hacer un trabajo matemático aplicando Gauss-Jordan. Pero antes de aplicar Gauss-Jordan, a ver cómo vamos a empezar a hacer nuestro ejercicio. Hay el primer paso. El primer paso es encontrar la columna pivote. Columna pivote, hay que tener mucha precaución. No olvidar que siempre la vamos a encontrar con objetivo, ¿sí? Con la ecuación objetivo, con la función objetivo. No olvidemos que la función objetivo es la z. Entonces nosotros aquí vamos a mirar aquí en esta fila y buscamos el número más pequeño. Cuando lo analizamos, nos damos cuenta que el número más pequeño corresponde a 5. Pero como nos están pidiendo la columna pivote, quiere decir que debemos subrayarla. Esa es nuestra columna pivote, la cual nos va a permitir encontrar una parte de la solución, pero hay un segundo paso. Listo, vamos a buscar el segundo paso. Entonces no olviden que el primer paso es encontrar la columna pivote que corresponde al objetivo, a donde está Z. Buscamos el número más pequeño dentro de los números enteros, corresponde al número -5. Cuando ya hemos encontrado la columna pivote, que hemos señalado hace un momentico, por aquí está, dice que hay un segundo paso. El segundo paso es la fila pivote. Y la fila pivote solamente participan S, o sea, S1, S2 y S3. Nos vamos a trabajar con ellos, en este caso, recuerden que son los operadores, y nosotros vamos a hacer una división. Vamos a hacer una división entre este número 1, vamos a cambiarle aquí un tono, vamos a hacer esta división entre este 1 y este 430. Vamos a hacer una división entre 430 y 1. Y acá
aparece el número 2, vamos a dividir entre 460. La pregunta es, ¿qué pasa con ese 3? No podemos dividir porque 20 entre 0, vemos que eso es indeterminado. Entonces, eso nos va a permitir encontrar la fila pivote. Nos va a permitir encontrar la fila pivote. ¿Y cómo encontramos la fila pivote? Haciendo la división, y el que nos dé menor cantidad de la división, pues a ese le llamamos la fila pivote. En este caso ya, acá tenemos ya 400 dividido entre 1, 430 entre 1, pues 460 entre 2 me da 230. Entonces quiere decir que ya tenemos la columna pivote y el elemento pivote. Lo vamos a subrayar. Ya sabemos que esta es la columna pivote y este, vamos a cambiarle de color, ya el elemento pivote. ¿Y por qué fue el elemento pivote? Porque nos dio el menor número cuando realicé la división. Entonces, vamos por acá. Esto corresponde al elemento pivote. Esto de acá corresponde a la columna pivote. Tiene algo muy interesante. Lo interesante es que en este caso vamos a colocarlo con este color. Cuando nosotros encontramos este número, que fue el que nos dio la columna pivote, donde está el elemento pivote, él va a permitir que haya algo que entra y algo que sale. ¿Listo? Quiere decir que este x sub 3 lo vamos a cambiar por este s sub 2. Lo vamos a cambiar. ¿Listo? Entonces quiere decir que el x sub 3 es la variable que entra, y s sub 2 es la variable que va a salir del esquema. Ahora, ¿qué debemos hacer? Pues vamos a utilizar Jordan, donde los números con el elemento pivote solamente deben quedar ceros por encima de él y ceros por debajo de él. Pero no olvidemos que 2, para que nos quede siempre más trabajable hacer el método de Gauss-Jordan, lo recomendable es que este 2 se vuelva un 1. Y al volverse un 1, pues vamos a mirar qué debemos hacer. Para que este 2 se vuelva un 1, vamos a separarlo por acá, este 2 se vuelva un 1, pues nosotros sabemos que la fila 3, vemos que la fila 3 tenemos que hacerle, digamos que este 2 que tenemos allí, que está dentro de la columna pivote y el elemento pivote, sabemos que está en la fila 1, fila 2, fila 3, entonces quiere decir que para que aquí aparezca un 1, toda la fila 3 nos va a tocar que dividirla entre 2. 0 entre 2, 3 entre 2, 0 entre 2, 2 entre 2, 0 entre 2, 1 entre 2, 0 entre 2 y 460 entre 2. Al hacer esa operación, pues arroja lo siguiente. Obviamente aquí ya vemos que se hizo el cambio, ¿sí? Se hizo el cambio, ingresó el que entró. Y ya todo lo hemos dividido entre 2. Unos me han quedado en número fraccionario. Y el objetivo de todo esto que estamos trabajando, aquí aparecerá un 1, con el objetivo de dar ceros por encima de él, porque ya vemos que en la parte de abajo ya hay un 0, entonces tendremos que buscar que este se vuelva un 0 y que ya hemos trabajado muchas veces cómo volver los ceros. Me gustaría que de pronto cuando estén viendo este video pausen y busquen la manera también de cuáles son los números. Debo multiplicar en clase para que la pila 1 y la pila 2 cambien. Estos dos números, muchachos, estos dos números se tienen que volver ceros. ¿Listo? Deben volver. Confundir.
Ya sabemos que aquí debe ir cero y este debe ir cero. Acá al frente pues ya tenemos todo el andamiaje para efectivo esa condición y dice que la fila 1 vuelve cero si yo a la fila 3 la multiplico por 5 y le sumo la fila 1. Y la fila 2 se vuelve cero, ¿sí? Se vuelve cero hablando de la columna pivote. La columna pivote no está dar ceros, solamente estamos hablando de esta columna, voy a señalarla, viendo que el único dar un uno más los que acompañantes de su columna deben ser cero. El procedimiento. Bueno, pues ahí pueden pasar el video. Al final, hacemos nuestro procedimiento y vamos encontrando respuesta. Podemos observar, muchachos, que ya está esta columna como se está pidiendo. Ya se está la columna como se pedía. Solamente me queda el uno y por encima de él y por debajo de él, pues hay cero. Entonces, hasta ahí va una parte de nuestro ejercicio, pero el ejercicio realmente llega a su fin cuando en los zetas, en la columna de zetas, no aparecen negativos. Todavía aquí encontramos un negativo en 2, ¿ya? Hay un nuevo negativo. Entonces, pero borremos esa parte. Quiere decir, tengo que volver a encontrar una columna pivote y un nuevo elemento pivote. Vamos a encontrar la nueva columna pivote. Bueno, en ese caso, pues ya, como ya tenemos un poquito más nuestro procedimiento, pero aquí va a tratar de que nos rinda un poquito más, sabemos que la nueva columna pivote es buscar en los Z el número más pequeño. Y el número más pequeño en este caso sería el menor. Toda esta columna, vamos a recordar. Y fuera de eso, también debemos encontrar nuestro elemento pivote. El elemento pivote obviamente lo vamos a encontrar con estos, con S1 y S3. Ellos son los que me van a ayudar a encontrar, ¿no?, el elemento pivote. ¿Cómo encontramos el elemento pivote? Pues número 200, ¿sí? Lo vamos a dividir entre y este 420 lo vamos a dividir entre 4. Y me doy cuenta que el número más pequeño de la división, por lo tanto, quiere decir que el elemento pivote corresponde a este número 2. ¿Sí? A ese número 2 me da el elemento pivote porque al hacer la división, pues me originó el número más. Nuevamente, pues tenemos que buscar que los números de 2, primero que todo, este 2 se tiene que volver un 1. ¿Sí? Este 2 está en la fila 2, tener presente, ¿no? Fila 1, fila 2, fila 3, fila 4. Vemos que este 2, que es el elemento pivote, debe ser un 1. Quiere decir que la fila 2 debe dividirse este número entre 2 para que me salga un 1. Avanzamos acá. Esto es la columna pivote, no nos vamos a olvidar. Elemento pivote, pues vamos de aquí, muchachos. Y esto me da el elemento. Pero el elemento pivote debe tener un número 1. Entonces, no aparece el número 1 sino el número 2. Quiere decir que este número que pertenece a la fila 2 se tiene entre 2, pues nos da esto. Ya, vamos a devolver nuestro poquito. Quiere decir que el número se divide entre 2, este menos un medio entre 2
2 entre 2, 0 entre 2, 1 entre 2, menos 1 medio entre 2, 0 entre 2 y 200 entre 2. Vamos a hacer un poquito aquí. Aquí vamos a escribir. No se me vayan a enredar, muchachos. Es cuando yo tengo menos 1 medio y lo voy a dividir entre 2. ¿Sí? Vamos a hacer la claridad. Este de acá es un número entero y ese es un número fraccionario y ese es un número entero. La idea es que lo vamos a volver fraccionario, dándole que la unidad, los extremos, estos son los medios. Recordemos que la regla es muy clara. La regla es muy clara. Los extremos se multiplican y los medios se multiplican. No se nos vaya a olvidar. Acá, en este espacio que tenemos por allí, vamos a tratar de encontrar un medio que va a aparecer, ¿no? Sí, ahora vamos a trabajarlo. Y entonces este de acá, por favor, cuando lo dividamos entre 2 ya sabemos que nos va a dar 200 entre 2, no hay problema porque me va a dar 100. Listo, entonces ahora sí ya tenemos nuestro un menos un cuarto. Apareció el un medio, que es lo que yo necesito. Y tengo un medio y menos un cuarto. Entonces ya tenemos, vuelvo a repetir acá, vamos a resaltar la columna pivote. Vamos a resaltar, ya tenemos aquí el elemento pivote ya convertido en 1. Y ya sabemos que los números que están por encima de él y por debajo de él deben ser 0. ¿Listo? Deben ser ceros. Bueno, de acá, esta partecita de acá, disculpen, la necesito, la vamos a borrar. Ya la vamos a borrar. Entonces, vamos a encontrando y vamos a aplicar un Gauss-Jordan y otra vez el manejo de filas para poder encontrar esos. Ya conocemos que la fila número 1 debe cambiar y la fila número 4, la fila número 1, si esta es la fila número 1, recordemos, debe cambiar y la fila número 4 debe cambiar. Esos dos aquí necesitamos un 0, aquí necesitamos un 0, a 1, como aquí, coloquemos el lapicerito. Este es la fila número 1, fila número 2, fila número 3, fila número 4. No olvidemos que esto es columna 1, columna 2, columna 3. Aquí es donde nosotros estamos trabajando. Aquí es donde necesito un 0. Aquí necesito un 0. Ya a través de nuestro proceso que hemos visto durante el semestre, como debemos cambiar, dice que para que la fila 1 aquí aparezca un 0, debemos tomar la fila 2, multiplicarla por 2 y sumarle la fila 1. Para que la fila 4 aquí aparezca un 0, la fila 2, la que nos va a ayudar, es el elemento. Tenemos que multiplicarlo por menos 4 y luego sumarle la fila. Al hacer toda esta operación, ahí podemos usar el video y hacerlo por su cuenta. Llegamos a encontrar resultados. Ya tenemos nuestro ejercicio. Voy a devolverme un poquito. Voy aclarando algo. ¿Sí? Aquí vamos a mirar por acá. Listo. Aquí donde está. Me he olvidado. Recuerden que esta es la columna pivote. ¿Sí? Como la columna pivote, y fuera de eso, este es el elemento pivote, estos dos de acá se debe cambiar por este S1. ¿Sí? Este es el elemento que va a entrar a ocupar este lugar. Por lo tanto, ahí ya observamos, muchachos, que ya no aparece S1, sino X sub 2. ¿Listo? X sub 2. Aquí estas dos son los que han entrado dentro de los espacios de los operadores. Aquí obviamente ya encontramos nuestra solución a nuestro ejercicio. ¿Listo? Entonces vamos a observarlo. Vamos a señalar. Nosotros tenemos
Z. ¿Listo? Cuando vemos Z, vemos que todos los que están por debajo de él son ceros. Entonces lo vamos a señalar, ¿sí? Y eso significa que Z ya le encontramos su valor. No importa que los demás números no sean unos. Solamente me interesa este 1 en zetas, en las zetas. Y cuando encontramos eso me doy cuenta que ya encontré el valor de Z acá, al final. ¿Listo? Eso quiere decir que la Z que corresponde a los ingresos, quiere decir que cuando diariamente los ingresos van a ser de 1.300. Cuando vamos a X2, que está X2, también está X2, lo vamos a subrayar, quiere decir, a mí ya no me interesan los demás números, sino ese espacio de X2, tanto mirándolo de este lado como de este lado, me doy cuenta que X2 es 100, pero ya según lo anterior sabemos que X2 corresponde al. Eso quiere decir que en el tiempo que me han dado alcanza a elaborar 100 unidades de cambio. Luego te aparece el número X, pero aquí otra vez aparece el 1, lo miramos, es X3, y X3 ya sabemos que corresponde a los carros, quiere decir en el tiempo estipulado 30 unidades. Y acá no aparece X1, como lo podemos notar, no aparece X1. Quiere decir que en el día ellos no alcanzan a fabricar se hacen 0 unidades de tren. Y aquí aparece ese es un 3. 3 es el operador. Entonces, esto significa, todo acá significa que el operador 3 le sobran 20 minutos. Habían estipulado. Ahí estamos terminando pues, la explicación del primer ejercicio que corresponde al método simple.